Hola, mi nombre es Stalin Chicaiza y estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, extensión Pedernales. Vamos a explicar los elementos y los pasos de la lectura categorial dentro de un párrafo. El párrafo para explicar los elementos de la lectura categorial y los pasos de la lectura es de tema libre, así que a continuación voy a leer el siguiente párrafo que va a aparecer en pantalla. El siguiente párrafo se titula La liebre y la tortuga. La cultura puede tener un efecto modulador sobre el miedo y el egoísmo humanos, modificando nuestras inclinaciones más viles en beneficio del grupo al que pertenecemos y del que dependemos. Pero al ir creciendo los grupos han ido acumulando cada vez más poder destructivo y se han ido distanciando progresivamente de los intereses de los individuos que los componen. La degradación del medio ambiente y las armas nucleares son un ejemplo de este fenómeno. Los políticos de una nación pueden, en pro del interés nacional, considerar oportuno tomar medidas que pueden conducir a una contaminación permanente y o a escasez de recursos, o incluso amenazar con destruir toda la forma de vida sobre la Tierra. Ante esta coyuntura, las diversas técnicas de que se ha servido nuestra cultura para superar nuestra tendencia biológica hacia el egoísmo dejan de ser benignas para convertirse en malignas, posiblemente letales. Estructura precategorial. En la estructura precategorial tenemos como principal objetivo encontrar la tesis del siguiente párrafo. En este caso, la tesis del párrafo viene a ser: la cultura puede tener un efecto modular sobre el miedo y el egoísmo humano, modificando nuestras inclinaciones más viles en beneficio del grupo al que pertenecemos y del que dependemos. Para nosotros poder ubicar lo que es la tesis, nosotros tenemos que leer todo el párrafo y saber a qué se inclinan todos los argumentos y sobre todo el tema central del cual hablan en todo el párrafo. Como siguiente elemento tenemos a la proposición argumental. La proposición argumental son la razón que sostiene la tesis. En este caso, la proposición argumental que sostiene la tesis viene siendo la siguiente: al ir creciendo, los grupos han ido acumulando cada vez más poder destructivo y se han ido distanciando progresivamente de los intereses de los individuos que lo componen. Podemos decir que este viene siendo nuestra proposición argumental, ya que nos da una respuesta del por qué la cultura ha tenido un efecto modular sobre el miedo y el egoísmo, que incluso han modificado nuestras inclinaciones únicamente enfocadas en beneficio propio de los grupos que pertenecemos. El siguiente elemento viene a ser las proposiciones subargumentales. Estas proposiciones subargumentales son las que sustentan a la proposición argumental. En este caso y en este ejemplo, la proposición subargumental viene a ser la siguiente: la degradación del medio ambiente y las armas nucleares son un ejemplo de este fenómeno. Esta viene a ser nuestra primera proposición subargumental, ya que esta sustenta lo que en un principio nos hablaba lo que era la proposición argumental. Esto lo podemos reconocer haciéndonos una pregunta, la cual viene a ser el porqué de esta proposición o del párrafo del cual nos menciona en cada uno de los elementos. En este caso, en este ejemplo podemos encontrar dos proposiciones subargumentales y la siguiente viene a ser: los políticos de una nación pueden, en pro del interés nacional, considerar oportuno tomar medidas que pueden conducir a una contaminación permanente y o escasez de recursos o incluso amenazar con destruir toda forma de vida sobre la Tierra. Las proposiciones subargumentales sí sostienen a la proposición argumental, ya que en la proposición argumental nos hablan acerca sobre la acumulación de poder destructivo que ha ido distanciando progresivamente de los intereses de los individuos que la componen. En este caso la sostienen porque en la primera proposición subargumental nos habla acerca de sobre la degradación del medio ambiente y las armas nucleares, que obviamente son construidas por países o por personas con alto poder en cada nación o en cada país. Y obviamente nos da un ejemplo aún más claro en la proposición subargumental número 2, ya que en esta nos hace referencia directamente a los políticos, que en sí son las personas con más poder en cada país y los cuales pueden decidir acerca de que beneficiosamente, entre comillas, para los ciudadanos sería más factible destruir
ecosistema para poder construir algo que eventualmente beneficiaría a los ciudadanos sin contemplar que estamos afectando contundentemente al medio ambiente. Como siguiente elemento tenemos a la proposición derivada. En esta proposición es la consecuencia de la tesis. En este ejemplo, la proposición derivada viene a ser la siguiente. Las diversas técnicas de que se han servido nuestra cultura para superar nuestra tendencia biológica hacia el egoísmo dejan de ser benignas para convertirse en malignas y posiblemente letales. En este caso, la tesis nos hablaba en un principio acerca de algunos cambios que nosotros tendemos a realizarlo de acuerdo a nuestros beneficios propios o de acuerdo al beneficio del grupo al cual nosotros pertenecemos. En este caso, como consecuencia, podemos notar que en la proposición derivada nos habla acerca de que esta tendencia biológica hacia el egoísmo dejan de ser benignas, o sea, buenas, para convertirse en malignas y posiblemente letales. Un ejemplo claro de esto, nuevamente hacemos referencia a los políticos, los cuales muchas de las veces toman decisiones únicamente en beneficio propio, dejando de tener acciones buenas para convertirlas en malas únicamente por beneficio propio o por beneficiar al grupo del cual él pertenece. Como podemos notar en el párrafo, no encontramos proposiciones definitorias, pero las proposiciones definitorias únicamente explicitan el significado de algún término inmerso en las proposiciones. Ahora vamos a hablar acerca de los pasos de la lectura categorial. En el primer paso tenemos la decodificación terciaria. La decodificación terciaria únicamente consiste en encontrar las macroproposiciones, a su vez comprender las ideas principales. Como ideas principales tenemos a las siguientes, las cuales nos hablan acerca de la degradación del medio ambiente y la creación de armas nucleares. También nos habla otra de las ideas principales nos habla acerca del interés nacional que considera oportuno realizar ciertas actividades que a futuro pueden ocasionar fuertes consecuencias hacia el medio ambiente y sobre todo, como lo menciona en el párrafo, puede llegar hasta la extinción de la vida sobre la Tierra. Macroproposiciones, o también llamadas ideas principales, estas, como ya dije, sustentan a la idea principal del texto. Están enunciadas de manera explícita, clara, precisa y objetiva. Se debe tener en cuenta el tipo de párrafo para su identificación. Como segundo paso de la lectura categorial tenemos el análisis elemental. Es nada más separar una a una las macroproposiciones o ideas principales. En este caso, la idea principal vendría a ser que nos habla acerca de que cada vez que los grupos van creciendo adquieren más poder destructivo y que se van distanciando progresivamente del interés de los individuos que la componen. Como tercer paso tenemos identificar la tesis o columna vertebral del texto. La tesis o columna vertebral del texto es la siguiente. La cultura puede tener un efecto modular sobre el miedo y el egoísmo humano, modificando nuestras inclinaciones más viles en beneficio del grupo al que pertenecemos y del que dependemos. Como cuarto paso tenemos confrontar la tesis o idea principal del texto. En este paso las ideas secundarias deben encajar con la tesis. Como ya dijimos, la tesis viene a ser: la cultura puede tener un efecto modular sobre el miedo y el egoísmo humano, modificando nuestras inclinaciones más viles en beneficio del grupo al que pertenecemos y del que dependemos. Las ideas secundarias encajan directamente con la tesis y en este caso la primera idea secundaria viene a ser la siguiente. La degradación del medio ambiente y las armas nucleares son un ejemplo de este fenómeno. Como segunda idea secundaria tenemos: los políticos de una nación pueden, en pro del interés nacional, considerar oportuno tomar medidas que pueden conducir a una contaminación permanente y o escasez de recursos, o incluso amenazar con destruir toda forma de vida sobre la Tierra. Como quinto y último paso tenemos releer el documento. Se desarrolla una síntesis que viene a ser como un resumen o la organización de todo lo que acabamos de leer, teniendo en cuenta el análisis para luego plantear un esquema de las ideas del texto en términos de subiria. Se deben encontrar el mentefacto categorial, que es descubrir la organización interna y su relación con sus elementos que la constituyen. A continuación doy a conocer el mentefacto categorial. Estos han sido los elementos de la lectura categorial y los pasos de la lectura categorial.